durante los próximos 50 o 100. No va a poder vivir, porque lo que mueve la economía mundial, nos guste o no, es la energía fósil. Así de sencillo. ¿Quién dice lo contrario? Pues tiene una miopía o es ciego de no entender este panorama. Este gráfico muestra cómo están invirtiendo en el tema de exploración, producción de hidrocarburos. Miles de millones. ¿Y quiénes invierten? Bancos americanos, bancos ingleses, bancos franceses, bancos canadienses y bancos japoneses. Miren, el primer banco, el banco americano, JP Morgan es la que más invierte. JP Morgan invierte 34% del 100% de inversión. ¿Cuántos hablan? Hablamos de 382 billones de dólares. Billones, con B de burro, billones de dólares. Hay bancos que invierten una cantidad impresionante que uno no podría ni siquiera imaginarse cuántos ceros son. Entonces, este es el orden. O sea, hay una inversión grandiosa. Estos bancos, el Citi, Banco de América, el Baripas de Francia, todos los bancos comprometidos con el tema de la inversión en hidrocarburos, en exploración, buscar petróleo, buscar gas. Ahora bien, es el escenario mundial. ¿Qué se pronostica con respecto a los precios del petróleo? Primero empezamos por el petróleo. El precio del petróleo se evalúa teniendo en cuenta dos indicadores. Un indicador americano que se llama el West Texas y un indicador europeo que se llama el Brent. O sea, los que compran en Europa utilizan un indicador llamado el Brent y los que compran en América, como nosotros, utilizamos el West Texas. Dos indicadores, dos precios de referencia internacional. Y entonces, miren aquí cómo se va a comportar el precio, o se ha comportado 2017. Estamos por aquí. Y vemos aquí arribita la descripción. Primer trimestre del año 2022, segundo, tercero, cuarto trimestre del 2022. Teóricamente el precio del petróleo, el barril de petróleo estaría en $92 a fines de este año. Y el año 2023 estaría más o menos en promedio $88-90. ¿Cuánto está en este minuto? Según distintas fuentes. El Brent, ese precio europeo, está en $103 el barril. 101, $103 el barril. Y el West Texas está en torno a $95 el barril, ahora mismo. ¿Cuántos galones es un barril? 42 galones un barril. 42 galones un barril. Es importante este dato. Nosotros echamos en nuestros carros en galones. Y un barril de petróleo equivale a 42 galones aproximadamente. Entonces el precio se va a moverse por aquí. No va a bajar el precio del petróleo durante los próximos años. Y mucho más, ¿saben por qué? Se va a mantener, incluso puede ser más. Porque el conflicto entre Rusia y Ucrania y Rusia como Occidente está complicando mucho más el problema del precio del petróleo. ¿Por qué? Porque Rusia es uno de los principales productores de petróleo en el mundo. Produce cada día Rusia 13 millones de barriles. 13 millones de barriles diarios produce Rusia. Rusia es una potencia impresionante, en todos los sentidos. Van a ver que es la primera potencia del gas. Entonces, si sigue el conflicto, Rusia decide no producir o lo bloquean la producción o la compra de petróleo por parte de Europa o de Estados Unidos, entonces pues, va a haber menos producción y al haber menos producción, evidentemente más demanda y el precio sube. Así de sencillo. Este es el panorama. El otro en Europa, este es el Brent de Europa, más o menos. El precio va a estar por ahí también. ¿Miren? El próximo año 96 o $95 el barril. Y eso hace que nuestros combustibles sean caros. Eso hace que los combustibles que nosotros consumimos aquí sean caros. Eso hace que el gas sea caro. ¿Por qué sea caro el gas? Porque son commodities internacionales y los precios que se manejan en nuestro país, a pesar de que producimos el GLP, a pesar de que producimos el gas natural, se cotizan a precios internacionales. Fíjense una cosa muy tonta, ¿no? Produzco aquí, sin embargo, ponen otros el precio de mi gas. Produzco el café en Chanchamayo, sin embargo, el precio lo ponen en Londres. Ese es el problema de los famosos commodities, porque lo llaman que son precios internacionales, estándares internacionales. Pero no tienen mucha lógica. Así está el mundo.
Lo que más está subiendo en Europa es el gas. Definitivamente el gas. Lo que más sube en Europa es el gas. Y Alemania está siendo tan golpeada con el tema del gas. Porque con el gas funciona todo. Y se avecina el invierno crudo en Europa y parte de Estados Unidos. Y ahora está la gente muy preocupada de qué va a pasar después. ¿Qué pasa si la empresa rusa Gazprom, que es la empresa del Estado ruso, decide no mandar gas a Europa? El gas se disparará y luego vendrá pues, lo que tenga que venir. La inflación se sigue disparando, los problemas de salud, etcétera, etcétera. Es que esto tiene una cosa realmente compleja. Rusia, en reserva de gas, número 1 en el mundo. Y creo que no han sopesado los que han tomado las distintas medidas contra el conflicto, contra Rusia, no han sopesado las consecuencias que traería para la Europa occidental, sobre todo, y a nosotros también nos afecta. En este momento hay tres cosas que es importante tener en cuenta para entender por qué los precios están subiendo. Primero, el conflicto. Segundo, el tema de los fertilizantes. Rusia es el principal productor de fertilizantes, es el principal productor de trigo. Por lo tanto, lo están golpeando al país que te está alimentando, al país que te está proveyendo. Si que lo siguen cortando, pues seguramente nos golpearán mucho más. Y nosotros también sufriremos porque importamos fertilizantes, la urea concretamente, para la agricultura. Y eso es un problema sumamente serio. Este es el ranking de países por reservas de gas natural, que es otro de los principales productos fósiles que nosotros en el país producimos. Vamos a ver, seguimos. ¿Cómo se comportará el precio del gas en los próximos años? ¿Quieren ir aquí? Aquí está el grafiquito del año 2017, esto es una fuente importante, de la Agencia Internacional de Energía, esta es la del Financiero Energía, esta es una agencia muy, muy importante. Cuando ustedes quieren hacer algún trabajo sobre petróleo, gas y estas cosas, fuentes, la OPEP y la Agencia Internacional de Energía, las más creíbles, las más fiables. Y entonces, ¿cómo se va a mover el precio? Prácticamente constante. Y probablemente sigan subiendo los próximos años como consecuencia de la escasez de gas que va a proveer Rusia a Europa occidental. Y consecuentemente aquí nos afectará, como es lógico, no se puede, el mundo es un pañuelo, por lo tanto lo que pasa en Rusia nos afecta, lo que pasa en China nos afecta, lo que pasa en India nos afecta. Así, es sencillo. Miren, esto es un dato espectacular. Ayer salió este dato. 295 euros. El megavatio por hora. Miren cómo sube el precio del gas que consume Europa. Una cosa brutal. Aquí se dio el conflicto en febrero de este año, lleva ya algunos meses, pero a febrero ya había subido también el gas. Lo único que ha hecho es agudizar mucho más este problema de la subida de precios del gas natural para Europa fundamentalmente. 295 el megavatio de hora de gas natural en Europa. Y Europa no produce gas, excepto algunos países muy poquito. Todo lo que estamos haciendo en este momento es almacenar todo lo que pueda para el invierno. Y no creo que tenga la capacidad suficiente de poder resistir este problema de esta. Miren, yo creo que vean los gráficos. Esta es una especie de matriz energética de nuestro país. ¿Se acuerdan que hablaba de la matriz energética, el primer cuadro de energías? 2010-2020. Es la última información. No hay más datos que esto. ¿Qué cosa es lo que nosotros consumimos en el Perú? ¿Cómo nos alimentamos de energía? ¿Esta luz de dónde viene? Aquí tienen. Renovables 5%. O sea, esa energía ecológica que no contamina, panel solar o esa especie de máquina que está dando vueltas porque el viento sopla, como es en el norte, por ejemplo, con nuestras energías eólicas, solo representa 5% a este año. Hidrocarburos 27%, mejor dicho, hidroeléctricas, gracias a los ríos que tenemos 28%.
27%. La energía eléctrica es hidroeléctrica fundamentalmente, 27%. Es gracias a nuestros ríos por nuestra geografía. Pero los ríos se pueden secar, como lo está pasando con el río Rin de Alemania. Se puede secar. Y cuando se seca tendremos un problema de seguridad energética. Faltará energía en las casas o en su defecto subirá el precio de la energía. Tenemos, por ejemplo, la energía del carbón, nada prácticamente, gas natural 25%, petróleo 49%, 40%. Seguimos usando el petróleo y el gas en nuestro país. Nuestra matriz energética es esta. Miren qué gráfico, más clarito. Esto se llama matriz energética o una mezcla, un mix de energía, de fuentes de energía que nosotros usamos para nuestro consumo como país, para la industria, para el comercio, para los negocios, en la casa, para la ducha, para la cocina. Esto es matriz energética. Y esa matriz energética, miren, petróleo 41%, sigue siendo energía fósil. ¿Qué más? Gas natural, energía fósil. Prácticamente entre los dos ya hacen 40, 67, 66% de energía fósil. De origen fósil, eso que contamina, que genera CO2. Y famoso carbón, apenas 2%, energía renovable 5%, hidroeléctricas 27%. Eso es lo que está produciendo en nuestro país. Esta es nuestra matriz energética. ¿De dónde viene la luz que tenemos en casa? ¿De dónde viene el gas que tenemos instalado en la casa? El gas natural. O el GLP que recibimos un balón de gas de 6 o 10 kilos, pues viene fundamentalmente de petróleo. ¿No entienden ustedes que el GLP, ese gas, de butano, ustedes derivado del petróleo? Ahí la tienen. Esta es nuestra matriz energética. ¿Cómo podríamos nosotros diversificar esta matriz energética, pero sobre todo incidiendo en las renovables? Pues eso requiere inversión, mucha inversión. Nuestra política energética actual está promoviendo eso. Yo creo que no. Una política energética tiene que ver el tema de seguridad energética, tiene que ver el tema de la eficiencia energética y tiene que ver el tema de la conservación del medio ambiente. Entonces, dentro de esas políticas energéticas está el tema de la seguridad energética. Y en nuestro país estamos aquí realmente como un barco a la deriva, sin rumbo, sin política energética. No existe. No existe activamente. Probablemente habrá algún trabajo por ahí de los INERMIN, del Ministerio de Minas, pero nadie se pone en serio a trabajar el tema de la política energética y que dentro de esa política energética, uno de los pilares fundamentales es el tema de la seguridad energética. Seguridad energética, como decía, seguridad para que no se interrumpa, que sea barato, que sea ecológico. Y eso no existe. Miren, ahora sí, ¿cuánto estamos produciendo petróleo? Miren, esto es importante para que vean, pues a veces, por ignorancia, facilito de entenderlo, el petróleo, a nivel nacional, a junio del año 2020, está fresquito. ¿Qué provee? Perú Petro. Esta información lo sacamos de Perú Petro. Perú Petro es una empresa del Estado encargada de la promoción y control de los lotes petroleros. Y entonces, miren, cada vez más se produce menos. Cada vez más. ¿Cuánto producimos? Cada año 14.012.000 barriles de petróleo. Esto está en miles, 14 millones. Ahora estamos a junio, solo 7 millones de barriles. Si eso lo dividen en 365 días, pues más o menos producimos algo de 40.000 barriles diarios. Solo 40.000. ¿Y cuánto necesitamos? ¿Cuánto consumimos? 250.000 barriles diarios. 250.000 barriles diarios. Por lo tanto, tenemos un déficit de petróleo que tenemos que hacer importar. ¿De dónde? De Colombia, de Ecuador, de Venezuela, donde ahora Venezuela está parado, o de otros países. ¿Y qué significa eso? Salida de divisas. Salida de divisas. Para comprar, tenemos que comprar dólares, porque importamos propio de otros países. Si el dólar está caro, nos afecta a nuestra economía. Y ese es nuestro gran problema. Por lo tanto, esta calle te demuestra claramente que nada se está haciendo por intentar mantener reservas, por producir más petróleo en el país. Este es el gas. No se olviden, hablaba de tres cosas: petróleo, gas natural y líquidos de gas natural. Igual, gas natural, miren, la producción cayendo. En la selva, en el Zócalo, los dos son los sitios donde se produce gas natural. Claramente una tendencia decreciente, bueno, un poquito menos, porque pues, hablaremos un poquito del caso del consorcio Camisea.
Aquí es donde quiero que ustedes entiendan. Esto es importante, que ustedes tomen nota. Esto tiene que ver mucho con un pensamiento, un sentimiento patriótico. Miren, mucho se ha hablado del gas de camisea. Siempre se ha dicho, hace más o menos 20 años atrás, desde el año 2003, cuando ese proyecto de camisea llega a Lima, a través de unos gasoductos, desde camisea hasta Lurín. Entonces, se comportó de esta manera. Ese famoso consorcio camisea explota dos lotes, el lote 88 y el lote 56, donde se produce gas natural y líquido de gas natural. Son pozos que hay que extraer y luego traer el gasoducto, traerlo aquí a Lima y luego distribuirlo en las casas y luego para los carros en los grifos. Y entonces, miren cómo está cayendo la producción. Cada vez se produce menos gas. ¿Y por qué se produce menos gas? Porque los pozos se están secando. Porque no hay inversión para mantener o incrementar reservas. Se está chupando. Simplemente las empresas que explotan esto son empresas privadas que están chupando lo que había antes. Pero no hay nada que se esté haciendo por detener esa caída de reservas y de producción. Esto es. Esta es una empresa lote 57, la empresa Repsol, una empresa española que está manejando el lote 57 y estos dos son los del lote 88 y 56 del consorcio camisea. Pero ¿quiénes forman parte de este consorcio camisea? Aquí la tienen. O sea, ¿quiénes son los dueños de ese consorcio camisea? Varias empresas, miren la parcela, el 100% del lote 56 que está aquí. Plus Petrol, lote 56, se llama así la razón social, tiene 42% de participación, Gas Oil tiene una participación de 25%, Tech Petrol tiene 10%, Pero además, aquí hay 2.2%. ¿Quién es este Plus Petrol Perú Corporation? Es interesante entender esto. Plus Petrol Perú Corporation es la empresa que opera ese lote 53. ¿Qué es la empresa operadora? Pues el que extrae y luego bombea y luego llega a Lima el gas. Y entonces, si sumamos este 2% de aquí más este 42, estamos hablando de 44.80% de participación de esta empresa que se llama Plus Petrol Internacional, empresa argentina. Y yo recuerdo que esta empresa cuando llegó a Perú era una empresa de tercera división. Y ahora, fíjense, ha crecido de una manera espectacular y gana tanto dinero de una inversión mínima que hizo esta empresa. Entonces, cuando uno le pregunta de camisea, pues, ¿quiénes son los dueños de camisea? Estos son los dueños de camisea. El lote 56. El otro lote, hablamos de dos lotes, 56 y 88. ¿Quiénes son los dueños? Pues los mismos. Se han repartido los dos yacimientos, los dos lotes, 88 y 56. Los mismos, exactamente la misma participación. 42 más 2, 44.6.8. Y los otros Ham Oil, 25, Tech Petrol 10 y así sucesivamente. Son empresas privadas que son dueños de esos dos lotes, que están haciendo pingüi negocios. Extraordinario con esta subida del gas. Ya vi en mi grupo un debate interesante acerca de impuestos extraordinarios sobre ganancias extraordinarias. Aquí nadie habla de eso. ¿Por qué estas empresas que están ganando millonarias utilidades no pueden pagar impuestos adicionales de esas ganancias extraordinarias? Yo que llamo ganancias caídas del cielo. ¿Por qué no? Si en Alemania se está haciendo, si en Italia se está haciendo, si en España se está haciendo, ¿por qué aquí en el Perú, incluso en Estados Unidos se está planteando esos impuestos extraordinarios a esas ganancias espectaculares, sobre todo las empresas de energía? ¿Por qué no aquí en el Perú? Esta es la producción que haremos, en este caso, antes de petróleo, líquido gas natural, de los lotes 56, 57 y 88. Ahora vamos a ver la producción de gas natural, otro producto. La mayoría de los carros en estos últimos días se está pasando de GLP a gas natural. Se está pasando los vehículos y la gente está un poco en la onda de instalarse gas natural en su casa. Es más barato, sin duda, más barato. ¿Por qué producimos gas aquí localmente? Y está bien. Y está muy bien, hay que masificar el consumo del gas natural entre todas las casas, todos los carros debieran tener. Pero ese de transformar un carro de gasolina a gas natural tiene sus costos y también tiene sus riesgos, porque el carro estuvo fabricado para usar gasolina y luego lo conviertes a gas natural, pues como que ya eso complica el cambio. Pero bueno, los taxistas están haciendo ese esfuerzo. Esta es la producción. Miren cómo se reparte el país.
por lotes. Para el tema del gas natural, lotes. A nivel nacional, estos son los lotes, esta es la empresa que están manejando esos lotes. Hablaba de 56, 57 y 58, plus petróleo, Repsol. Todo lo que tienen más. Es decir, que tienen más producción fiscalizada. ¿Quién fiscaliza la producción? Pues Perpetuo. Perpetuo es una empresa del Estado dedicada a la promoción y control de los contratos petroleros en nuestro país. No es Petroperú, son dos empresas distintas. Para un poco por zonas, ¿no? Miren, del que les hablaba, igual. La producción fiscalizada de gas natural de esos tres lotes más importantes que tenemos en el país está aquí. 56, 55 y 58. Mira, ¿cómo va cayendo? Desde el año 2014. ¿Por qué cae la producción? Pues esto es importante porque no se está haciendo inversiones para buscar más gas y detener esa caída. Lo que están haciendo las empresas, estas empresas que mostré en ese queso, es básicamente empresas que se hicieron con los lotes y sacar, ninguna inversión para hacer exploración, para buscar más petróleo. Y a pesar de que en sus contratos de concesión está contemplado en una de las cláusulas de que las empresas se comprometen a hacer inversiones. Pero nadie lo está haciendo porque nadie los controla. Y eso es lo que pasa en nuestro país. Cada uno hace lo que le da la gana, por lo tanto, como que no hubiese aquí autoridades que controlen estas cosas. Ahora vamos a ver las reservas. ¿Cómo están las reservas? Petróleo, líquido, gas natural, de tres cosas. Rapidito, ¿ya? No se van a alcanzar. Mire cómo están estas reservas cada vez que hay las reservas. Hablamos de petróleo. Reservas es la que están para extraer. Teóricamente que están disponibles. ¿No? Pero, oye, el gráfico muestra por sí solo que no se está haciendo nada por el tema de exploración petrolera para detener esa caída de reservas. Se está ahí chupando las empresas que están a cargo de esos lotes y, bueno, evidentemente la reserva se seca, la reserva se cansa, la reserva se agota. Y eso es lo que está pasando. Este gráfico te lo muestra, la caída. Por lo tanto, eso que se llama la seguridad energética, pues en el aire. ¿Cómo vas a tener seguridad energética si tienes este problema? Lo que haremos finalmente es importar todo lo que consume de otro país. Y eso será más caro. Y eso no es bueno para nosotros, más caro. ¿Y quién pagará eso? La gente normal y corriente. Bueno, pues los ricos no tendrán problemas, pero la gente de la clase media baja, clase pobre, pues lo pasará matado. Reserva de líquido y gas natural. Pero todos los productos que se extraen de los pozos, de esos pozos petroleros, de esos pozos de gas, es este producto que se llama líquido de gas natural, que también está cayendo en las reservas. Miren, las reservas caen cada vez más. Hay menos gas en nuestro país que hace el año 2003, que fue cuando se empezó la producción de gas en el Perú. En la época de Toledo se empezó a producir, en el año exactamente 2003, si mal no recuerdo, 2003 empezó la producción de estos productos. Gas natural y líquido de gas natural en el lote, en este caso 88 y 56. De ahí empezó a declinar, porque se está sacando, es normal. Gas natural, igual, está cayendo las reservas. Y aquí una cosa interesante, un par de grafiquitos para que ustedes vean cuánto tiempo puede durar el ritmo de producción que tenemos actualmente en estos lotes 88 56. Mira, según Ocinervit, esto es un dato de Ocinervit, hace un ratio de la siguiente forma. Dice, recursos probables con la producción, o reservas probables con la producción, un ratio. Reservas probables que tenemos actualmente, lo divido entre la producción diaria. ¿Para cuánto sería? Solo sería para 10 años en el lote 56. Solo para 10 años. En 10 años esto se acaba. Cuando usted termine la carrera, 5 años más, ya no va a hacer en ese lote. Ojo, Este es el caso del lote 56. Y en el caso del lote 88 es un poquito más. Hacen ese ratio, la relación entre producción y reservas probadas. Bien. Reservas probadas, este ratio, este de aquí, esta línea naranja, cada vez menos años, al ritmo de producción que actualmente se tiene. Y entonces, en 25 años ya se agotó. No va a haber más gas. Ustedes, como van a vivir hasta 100 años, pues se quedarán sin gas. Así que la cosa se pone realmente sombrío. Pero esto no es broma, es demasiadamente serio. Porque estamos hablando de seguridad energética. La energía mueve la economía del país. Digan lo que digan.
Por lo tanto, habría que plantearse esto como una preocupación por lo menos, ¿no? Pero Petro hizo un pronóstico de producción hasta el año 2025. ¿Y qué dice Petro? Miren, esto es una cosa un poquito... Esta es la parte más fea, porque hay muchos numeritos, pocos numeritos, pero vale la pena. Como voy a dejar esta presentación a Gerson para que Gerson se encargue de difundir por todo el mundo, así que no habrá problemas, ¿no? Pues miren, esta es la lista de los lotes que hay en nuestro país. Es el mapa peruano distribuido por lotes, o sea, se han lotizado ciertas zonas donde potencialmente habría petróleo o gas, y entonces se habla de distintos lotes. Desde el año 2021 hasta el año 2025 hace una proyección de producción de petróleo en nuestro país. Y entonces se dice, bueno, pues llegaríamos al año 2025 a 135 millones, por ejemplo, del año 25, pero bajaría, ¿no? Esto está en miles de barriles. 35. Pero aquí hay una cosa interesante. Ahora mismo hay una disputa, del cual rapidito voy a hablar, de algún lote que se van a vencer los compromisos de contrato. El Estado ha dado compromiso de contrato a las empresas privadas para que exploten petróleo durante 30 años o 40 años. Por ejemplo, Camisea es para 40 años. Hay lotes para 30 años. Entonces, hay algunos lotes se van a vencer en los próximos años, 2025, 2028. Entonces, lo que se está diciendo es que, oye, si queremos tener un poquito de seguridad energética, esos lotes que se van a vencer, que están en manos privadas, pase a manos del Estado. En este caso, al ámbito de Petroperú. De eso vamos a hablar un poquito ahora. Entonces, si nosotros hiciéramos ese esfuerzo de pasar los lotes que están ahora mismo en manos privadas, pasarse al ámbito de Petroperú, habría una producción propia de Petro de 40.000 barriles diarios de petróleo. Produciendo 40.000 barriles de petróleo diario, de alguna forma podríamos tener gasolina más barato, GLP más barato. Pero eso es una decisión política. Y esto en cuanto al gas natural, igual. Miren, estos lotes se van a vencer. Estos lotes que están en verde, esas líneas verdes, significa que son lotes que se van a vencer el próximo año, 2025, 2028. Por lo tanto, esos lotes también debieran pasar al ámbito de Petroperú para que Petroperú pudiera producirlo como empresa del Estado, y con eso ayudaría a mejorar el comportamiento de precios en el mercado. Habría una especie de regulación, algo así, en este caso de estos productos. Yo quiero que Petroperú sea una empresa pues integrada verticalmente, que sea una empresa de energía que atienda las necesidades de energía de la sociedad peruana e impulse el desarrollo sostenible. Este es un poquito el sueño que tendría yo como peruano. Me gustaría que fuese así, pero eso pasa por dos cosas. Bien, pasa por lo siguiente. No se preocupen que vamos terminando ya, voy terminando. Por tener una política energética muy clara, que el Estado peruano tenga una política energética muy clara que aborde tres cosas básicamente, tres pilares. Eficiencia energética, que sea energía competitiva, razonable en precios. Segundo tema, seguridad energética, que no se interrumpa, que sea accesible, que sea ecológico. Y tercero, protección al medio ambiente. Esto es política energética. ¿Y seguridad energética qué es? Pues la definición que les ponía al principio, la disponibilidad permanente de fuentes de energía a precios competitivos. ¿Quién lo dice? La obligación del Estado. Significa una matriz energética diversificada fundamentalmente, con más énfasis en promover proyectos de inversión en el sector. Y no se está haciendo nada de eso. Y me consta, no estoy hablando aquí, no estoy haciendo tiros al aire, porque esto es ligado al sector y me da mucha pena que haya un descuido terrible. En los últimos años se ha agudizado mucho más esta despreocupación por parte de llevar el petróleo desde el pozo hasta la refinería. Ejemplo, oleoducto norperuano. Desde la selva hasta Piura. Casi 240 kilómetros de transporte de petróleo por unos oleoductos como el gas de Camisea hasta Lurín. Eso es famoso gasoducto. Esa parte se llama técnicamente el mainstream. Y el downstream es los empresarios. Y esos conceptos son muy importantes. Integración vertical, no horizontal. Exploración, producción,
transporte, refinación y comercialización. Eso es técnicamente el negocio petrolero. Y un gerente tiene que conocer esto básicamente. No es que seas un ingeniero que hagas mezclas, no vas a encender el horno de unidad de destilación buena, no, tampoco, porque hay técnicos para exploración, producción, transporte, refinación y comercialización. Entonces necesitamos que Petroperú ese rol. Pero para que Petroperú tenga ese rol de ser una empresa integrada verticalmente, necesitamos que tenga pozos propios, pozos petroleros propios, que haga exploración, producción. Y es exactamente lo que no tiene en este momento Petroperú. Ahora mismo Petroperú solo se dedica a refinar. Ni siquiera ahora refina, porque como hay lotes petroleros de que estoy hablando. Miren aquí, por aquí, ¿lo ven? Bien clarito, ¿no? Está clarito. Pero aquí está el lote 192, aquí. El lote 192 ahora mismo está medio en disputa. La idea es que Petroperú se haga con ese lote, de la mano con otra empresa que se llama Altamesa, y produciría en este momento cerca de 15.000 barriles de petróleo. Pero para sacar ese petróleo que está ahí en la selva y llevarlo hasta la refinería de Talara implica poner en marcha otra cosa, el mainstream. ¿Y qué es el mainstream? El oleoducto norperuano. Y ese oleoducto viene desde aquí. Desde aquí, por aquí, esta línea rosadita que no se ve muy bien. Por aquí está la refinería de Talara. Y eso es lo que no se está haciendo. Pero para poner en marcha esa refinería tienes que tú ponerte de acuerdo con las comunidades, porque pasa por una serie de comunidades, hay problemas de conflictos sociales, desgraciadamente. En este momento el oleoducto está paralizado, inactivo. Es un elefante blanco. Desidia, descuido, inoperancia, incapacidad de la administración de Petroperú, porque ese oleoducto pertenece a Petroperú. Pero aquí está el otro. Aquí están los lotes 56, 88, 57, Camisea. Y de aquí viene por aquí hasta Pisco. De Pisco viene a Lima. A Lima viene pues mediante sistemas. O exportar a otros países. No hay un gasoducto. Me llaman un poliducto. De ser mucho más seguro, cosa que no se hace. Es que todo esto es un problema de gobernanza, de Estado, de qué país vivimos. Entonces, este es un poco los lotes, por aquí están los lotes, que debieran pasar al ámbito de Petroperú. Si eso se consiguiese, Petroperú sería una... Y esta está la refinería al fondo. Por aquí. Estos son las oficinas de la burocracia de Petroperú. Y el pueblo de Talara, un pueblo realmente pobre, teniendo al costado una inversión de 6.000 millones de dólares. Unas cosas paradójicas que la gente no entiende, o porque no tiene conciencia, o de dólares. Acaba de comprar exactamente en diciembre el presidente AMLO mexicano compró una refinería con 600 millones de dólares. Una refinería de 340.000 barriles de refinación diaria. En realidad esa refinería vale más o menos 1.200 millones. En Estados Unidos, la empresa Pemex, la empresa petrolera de México, compró una refinería en Estados Unidos. ¿Qué futuro de un país así tan improvisado, sin rumbo, sin norte, sin nada claro? Pero esto no es de tiempos atrás. Esto no es nuevo. Entonces, ¿cómo voy a invertir 6.000 millones en una refinería como esta, que ahora mismo está inoperativa? El presidente Castillo, que fue a inauguró cualquier cosa menos una refinería. ¿Cómo no estaba el pelo? No arrancó la refinería. Quitar azufre a las gasolinas, porque el azufre contamina mucho más. El objetivo era modernizar y reducir la cantidad de azufre que contenía en la gasolina. No se logró, pero luego vinieron otros presidentes, ¡pum!, subieron el presupuesto y ahora estamos hablando de 6.000 millones de dólares. Una cosa espantosa. Y en este momento Petroperú no está en condiciones de poder cumplir el compromiso que tiene, porque eso tiene que ser financiado con algún dinero. De algún sitio tiene que salir eso. Es básicamente deuda y dinero del Estado. Hace poco ha habido un informe, estoy cerrando, ya no se preocupe, estoy cerrando. Hace poco ha habido, en junio exactamente, un informe de Contraloría. Ya estoy en el tema de Petroperú. Contraloría hizo un informe realmente apabullante. Un informe en el que aborda dos cosas básicamente. Dos cosas, podría ser más. Habla de una deuda oficial, esto es oficial, puede ser más. Yo tengo mis cálculos que esta deuda es mucho más. ¿Cuánto tiene comprometido?
5.802 millones, 5.802 millones. Yo estoy seguro que estamos fácil superando los 6.000 millones de dólares en la inversión. Este informe de la Contraloría, a marzo, Petroperú tiene 5.800, es mucho dinero, es que, claro, como que suena poco, en realidad no es. No hay ningún proyecto en nuestro país, ni privado ni público, con este monto de inversión. Ninguno. Ni minero, ni hidrocarburos, ni energía. Eso es real. Yo estoy al día en esos datos, sí, la verdad es que se lo digo con absoluta sinceridad, de que no hay ningún proyecto. Esta es una cosa de locos. Pero así es como se está gastando en este país y ha habido muchísimas cosas raras en el interior. Y nadie dice nada. Pero yo sí digo que tiene que haber una auditoría internacional de un dinero público tan grande como este, porque ha habido muchas cosas raras. Luego un momento. El otro informe dice, mira, hasta ahora ha pasado muchos años y no se ha cumplido. Por eso la inauguración del presidente Castillo ha sido un juego de niños, una mentirita. Les ha engañado al presidente Castillo y les engañó de mala manera. El presidente actual, Campodónico, fue a inaugurar y darse la mano con él. ¡Mentira! No podía ser tan cosa absurda en este país. No ha sido una inauguración, está incompleta la refinería. Más o menos que, miren, 97% estaba de avance real. Y ahora mismo no arranca la refinería, no está funcionando, no está operando porque faltan unidades auxiliares que hay que completar. Y eso, bueno, es una cosa un poquito técnico, no voy a entrar en detalles, quizás por ahí puede haber confusiones. Entonces, eso es lo que nos ha pasado. Cierro esto ya, con algunas reflexiones. Sé que están un poquito cansados, ya llevamos una hora y pico. Lo que me gustaría a mí, como peruano, como ciudadano, es que Petroperú sea una empresa integrada verticalmente, y eso implica que esté en los tres eslabones de la cadena de valor, esté en el upstream, esté en el midstream, esté en el downstream, y que pudiera ser una empresa que de alguna forma regule el precio de los productos en nuestro país, sea un jugador importante, un jugador regulador. Pero esto no va a lograr hacer si es que no tiene el control del mercado. Cuando yo era presidente teníamos más o menos 51% del mercado de combustibles. Ahora está en torno al 27%. O sea, hay otras empresas, otros jugadores en el mercado y se ha quitado mercado a Petroperú. Sería esa la idea, de que fuese una empresa integrada verticalmente, que haga exploración, producción, refinación y comercialización, y eso no se está haciendo en este momento. Yo leía cuando venía venía de mi casa aquí, y leía una noticia de gestión y me quedé un poco pasmado. ¿Saben por qué? Porque en los últimos meses ustedes habrán leído en la prensa, si es que leen la prensa, supongo que leen. Digo yo, supongo. Entonces, hay mucho manoseo acerca del informe de auditoría del año 2021 de Petroperú. Hasta este momento no hay un informe de auditoría de los estados financieros de Petroperú del año 2021. Y entonces, aparece hoy día la declaración del presidente de Petroperú, de Campodónico, que dice que no, ya en unas semanas la empresa Pricewaterhouse, la empresa auditora, va a entregar ese informe de auditoría al director de Petroperú. Porque una empresa seria normalmente cierra sus estados financieros en diciembre.